Este mensaje fue predicado el día 1 de junio del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Qué identifica a la novia? Parte 4. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, once again we do thank you for your faithfulness to us. Thank you for your Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. visitation from time to time. Gracias, Señor, por visitarnos cada cierto tiempo. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, Y ahora, Señor, que vamos a entrar en tu palabra una vez más. I just pray that you would use this time, use this mind, Te pido, Señor, que uses este tiempo y esta mente. in the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. May be seated. Se pueden sentar. We've used a title, What Identifies the Bride? Hemos estado usando un título para estas predicaciones y es ¿Qué identifica a la novia? What identifies the bride? And really what identifies God automatically identifies the bride. Y lo que identifica a Dios automáticamente identifica a la novia. We've said for years and years and years it's a word, bride. Esta es una palabra que hemos usado por muchos años, la palabra novia. So what identifies God in the respective time automatically identifies the bride. Entonces, lo que identifica a Dios en su respectivo tiempo también identifica a la novia. And that's kind of where my thought is. En eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. The last 2 or 3 weeks, my mind has just been on those chapters in John. Las últimas 2 o 3 semanas he estado pensando mucho acerca de esos capítulos que se encuentran en el Evangelio de Juan. From chapter 12 to chapter 17, I think. Del capítulo 12 creo que hasta el capítulo 17. So we'll just continue there. Y solamente vamos a continuar con eso. The Lord is so good. El Señor es tan bueno. He is so faithful. Él es tan fiel. As I was sitting there, I was thinking of in Old Testament times, Cuando yo estaba sentado ahí, estaba pensando acerca de esos tiempos del Antiguo Testamento. God would command the children of Israel to do certain things. Cuando Dios le ordenaba a los hijos de Israel a que hicieran ciertas cosas. And I'm thinking of one particular thing. He take 12 stones. Y hay una ocasión en especial donde Él les dijo, toma 12 piedras. And we understand 12 is kind of the number of Israel. Sabemos que el número 12 es el número de Israel. So you can ask the question, well, will 11 do? Y quizás alguien podría hacer la pregunta, bueno, Señor, ¿y acaso son 11 piedras suficientes? Will 13 be too many? O si tomamos 13, ¿son demasiadas? And God says some things for a specific reason. Cuando Dios dice algo, Él lo dice con un motivo en específico, por una razón específica. And it is not our place to undercut. Y no estamos nosotros en ninguna posición para cambiar eso. And it's not our place to overshoot. No debemos de hacer menos de lo que Él nos pide, ni tampoco ir más allá. The will of God is the will of God. And Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. our will is to bow to that. Y nuestra voluntad debería de
inclinarse a la voluntad de Dios. And we've said many times, the Word of God always defines the will of God. Ya hemos dicho esto muchas veces, que la voluntad de Dios define cuál es su voluntad. The fresh Word of God La palabra fresca de Dios for the respective time en su respectivo tiempo defines the will of God. nos aclara cuál es la voluntad de Dios. And the will of God is just not something. Ahora, la voluntad de Dios no solamente es algo It's not, it's somewhere. en algún lugar. When the will of God strikes the earth, Cuando la voluntad de Dios viene a la tierra, it automatically includes and it automatically excludes ella automáticamente incluye y también excluye some people. a algunas personas. That's from the dawn of time. Eso siempre ha sido desde que el tiempo ha existido. The will of God, the Word of God has always done that. Eso es lo que la palabra de Dios siempre ha hecho. So in saying that, the will of God will always incorporate a certain people. Y cuando yo digo esto, me refiero a que la voluntad de Dios, su palabra, siempre incluye a ciertas personas. Jesus said, "Where I am, there also will my servant be." Jesús dijo, donde yo estoy, ahí también conmigo estará mi siervo. So the will of God automatically has to define a servant. Entonces lo que hace la voluntad de Dios es que automáticamente define quién es un siervo. There's no other way to hear the word of God Y no existe ninguna otra manera de escuchar la palabra de Dios, than by a servant. solamente a través de un siervo. And as I read the Gospels, Ahora, cuando yo leo los evangelios, I just so marvel at this man, Jesus the Christ. yo me maravillo de este hombre llamado Jesús el Cristo. He had all of power and authority. Él tenía todo el poder y la autoridad. He said one time, I can call 12 legions of angels if Él dijo una vez, yo puedo mandar llamar 12 legiones de I ángeles, want. And I si yo quiero. think he had that at his disposal. Y yo creo que eso era algo que estaba a su alcance. But the way he committed himself to the will and plan of God is Pero de la manera en que él se entregó al plan y a la voluntad de Dios, just mind-blowing. It's just es algo impresionante. so beyond. He was the Son of God. Eso va más allá de cualquier pensamiento humano, ¿ve? Él era el Hijo de Dios. Pure, sinless Son of God. Ese era el Hijo sin pecado de Dios. And where my mind is Jesus said that the world may know En lo que me he estado enfocando últimamente es esas palabras que dijo Jesús. Dijo, para que el mundo sepa that I love the Father. que yo amé o amo al Padre. I'm going to the cross. Y ese es el motivo por el cual yo voy a esa cruz. Basically, how you have to look at it. Esa es la manera correcta de ver eso. Because he was just a few days before his crucifixion. Solamente faltaban unos cuantos días antes de que él fuera crucificado. He says that the world may know Cuando él dijo esas palabras, para que el mundo sepa that I love the Father. que yo he amado al Padre, I'm going to the cross. y por eso voy a esa cruz. In order for the world to know Y para que el mundo sepa o conozca that there has been a bride, there has been a people, que ha existido un grupo de personas, una novia, we're going to have to obey the Father. entonces nosotros también necesitamos obedecer al Padre. We're going to have to obey the will of God as it lays on the earth in the Necesitamos obedecer la voluntad de Dios que está aquí sobre la tierra, respective time. en su respectivo tiempo. Let's just go to the Epistle of John.
Vayamos a esa epístola de Juan, just as a place to start. simplemente First como epistle of John. un punto de comienzo, primera de Juan. I just kind of marvel the way this is worded. Yo siempre me maravillo de la manera en que esto fue escrito. The first epistle of John, just pick it up La primera epístola de Juan, in chapter 2, verse 3. en el capítulo 2, versículo 3. Chapter 2, verse 3. Primera de Juan 2, 3. And hereby we do know that we know him, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, if we keep his commandments. si guardamos sus mandamientos. And that is an amazing thing. Eso es algo maravilloso. Hereby we do know that we know him if we keep his commandments. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Well, when you look at the religious Jew at that time, he kept the commandments. Cuando usted se fija en esos judíos religiosos de aquel tiempo, usted se daría cuenta que ellos guardaban sus mandamientos. He was very strict on how he obeyed the commandments. But Ellos eran personas muy estrictas en la manera en que ellos obedecían esos mandamientos. we know when John is writing this, Y sabemos que cuando Juan escribió estas palabras, keeping his commandments, he's not talking about the law of Moses. cuando él dijo guardad sus mandamientos, no se estaba refiriendo a la ley de Moisés. He is talking about the revelation of the will of God Él estaba refiriéndose a la revelación de la voluntad de Dios that's on ground at that time. que estaba sobre la tierra en aquel tiempo. That's what John is referring to. A eso es a lo que se estaba refiriendo Juan. He's not referring, we all should keep the commandments as best we can. Y sí, todos nosotros deberíamos de guardar sus mandamientos de la mejor manera que podamos. We should obey God in all these fundamental moral laws that Debemos de obedecer a Dios en todas estas áreas morales que son fundamentales en nuestra vida. govern how nations are governed. De esa manera es como las naciones son gobernadas. We should all strive to do that. Nosotros deberíamos de anhelar hacer eso. But John is referring basically to the fresh word of God that's on ground. Pero aquí Juan se estaba refiriendo a la palabra fresca que estaba sobre la tierra en ese tiempo. If we keep, he's saying, we do know that we know him if we keep those commandments. Porque mire lo que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. It takes a spiritual revelation to know those commandments. Se requiere una revelación espiritual para saber cuáles son esos mandamientos. That revelation, that will of God, Esa revelación, esa voluntad de Dios, how it is playing itself on ground. de la manera que se está cumpliendo sobre la tierra, It takes a personal revelation se necesita haber recibido una revelación personal of that. It's not, I'll just para entenderlas. follow the group. No solamente se trata de seguir al grupo, I'll follow the organization. Or o yo voy a seguir a esta organización, I'll follow so and so. o yo voy a seguir a tal persona con los ojos cerrados. There has to be a personal revelation, Tiene que existir una revelación personal. and that's what we do. ¿Ve? Y eso es en lo que creemos. Verse 4. Versículo 4. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, put that on ground in our day. You have to do that. aplique usted eso a nuestro día, el día de hoy. Usted necesita hacer eso. Read the scriptures, you just can't leave it. It applies somewhere. Usted no puede ir por ahí leyendo la palabra de Dios y decir, bueno, esto aplica en algún lado, en algún momento. Somewhere in
distant past or future. ¿Esto aplicó en algún momento en el pasado o quizás sea algo que venga en el futuro? Estas palabras. You have to look at the will of God on ground in your day. Usted necesita conocer la voluntad de Dios, su palabra para el día de hoy. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments. Paul or John El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. says is a liar. Aquí Juan estaba diciendo, esa persona es mentirosa. That's powerful words. Esas son palabras poderosas. And the truth is not in him. Dice, y la verdad no está en él. And today, the world says, follow your truth. Lo que el mundo dice el día de hoy es, sigue tu verdad, lo que tú crees que es verdad. Your truth. Don't matter if it contradicts everything. Sigue, ve detrás de lo que tú crees que es verdad, no importa si contradice todo lo demás. Follow your truth. Sigue tu verdad. John is not referring to that. Juan no se estaba refiriendo a eso. John is talking about the revelation of the will of God that's on ground in his day. Juan se estaba refiriendo a la revelación que había venido durante su día. And this morning, I am referring to the revelation of the will of God that's on ground in our time. Y en esta mañana yo estoy hablando de esa verdad que Dios ha traído aquí a la tierra para nuestro tiempo, el día de hoy. You have heard and I have heard. Usted ha escuchado y yo también lo he escuchado. Well, I believe some of the things that Moncton teaches. Bueno, yo solamente creo algunas de las cosas que predican allá en Moncton. Does that work? ¿Eso es suficiente? ¿Acaso eso está bien? Is that the Spirit of God saying that? ¿Acaso ese es el Espíritu de Dios hablando esas palabras? If a person can say that, Si una persona es capaz de decir eso, this revelation has been on ground long enough. esta revelación ya ha estado ha venido sobre la tierra por bastante tiempo. If you can say that, you fall in the negative category Si usted es capaz de decir esas palabras, entonces usted está cayendo en esa categoría negativa, of the will of God. que va en contra de la voluntad de Dios. That's where you fall. Ese es donde usted encaja. We don't get to pick and choose Nosotros no escogemos lo que sí nos agrada y lo que no, because that's how the will of God plays itself out. porque ve, así es como la voluntad de Dios se cumple. It excludes and it includes. Cuando esa verdad de Dios viene, ella separa lo malo de lo bueno, incluye a unos y saca a otros. Automatically. Eso sucede automáticamente. Verse 5. Versículo 5. Whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. We've used that word perfection, perfected, Hemos usado esa palabra varias veces, perfeccionado, perfección. all for years and years and years. And La hemos usado por años y años. I admit that I didn't fully understand what that word perfect. It scared me. Yo les voy a ser sincero, yo en realidad no comprendía totalmente el significado de esa palabra, perfección. A veces me asustaba, Kinda. Because when you use the word perfected or perfect, porque cuando usamos esa palabra, perfeccionado o perfecto,
it doesn't mean sinless. Eso no significa que usted es alguien sin pecado. It doesn't mean flawless. No significa que usted no comete errores. It doesn't mean that. No significa eso. It means that you have embraced the will of God for your time. Eso significa que usted ha abrazado la voluntad de Dios para su tiempo. That word of God for your time. Esa palabra de Dios para su tiempo. And that motivates your life. Y eso es lo que motiva su vida. You will die for that. Usted moriría por ella. That's what perfected means. Ese es el significado de la palabra perfección. And again, we should obey all the moral law. We should know how to dress. We should know how to talk. Y se lo repito, deberíamos de seguir cumpliendo esa ley moral que Dios tiene. Debemos de saber cómo vestirnos, debemos de saber cómo hablar correctamente. And all of those basic things we should know, but Y todas esas cosas básicas lo deberíamos de saber. John is not referring to that. Pero Juan no se estaba refiriendo a ninguna de esas cosas. Law, we should know how to dress, we should know how to talk. And all of those basic things we should know, but John is not referring to that. Juan no se estaba refiriendo a eso. To put it in our day, he's referring to the fresh word of God that's on ground. Si traemos esto a nuestro día, Juan de lo que estaba hablando aquí era de esa palabra fresca de Dios para nuestro tiempo. Has identified a servant, has identified a body. Esa palabra que ha venido y ha identificado a los siervos de Dios, ha identificado al cuerpo de Cristo And has identified God. y ha identificado quién es That's Dios. what that word of God has done. Eso es lo que ha hecho la palabra de Dios. I'll read that again. But Voy a leerlo una vez más. whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. And El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. that is the desire of every believer. Yo creo que ese es el deseo de cada creyente. Jesus is that pattern. He is that Jesús fue ese ejemplo. example that we all strive Jesús fue ese ejemplo al cual todos anhelamos llegar to be like. y ser como él. Brethren, verse 7, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past and the true light now shineth. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verse 9, Versículo 9. he that saith he is in the light El que dice que está en luz and hateth his brother y aborrece a su hermano, is in darkness even until now. está todavía en tinieblas. And what that is incorporating, we said the will of God identifies a servant. Lo que esto incorpora, sabemos lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios identifica a los siervos. That servant ministers the word of God Ese siervo ministra la palabra de Dios for the time. That's what para el tiempo correcto. he does. Eso es lo que hace un siervo. He that saith that he's in the light and hateth his brother Dice el que ama a su hermano, no, dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano,
In other words, he does not support the will and the plan of God, the Word of God En otras palabras, ellos no están apoyando la palabra de Dios that is being ministered. que les está siendo ministrada. He is in darkness even until now. Está todavía en tinieblas. We cannot keep our minds blank. No podemos permanecer manteniendo nuestras mentes en blanco. We have to look at how the will of God is playing out in our time. Tenemos que ver de qué manera la voluntad de Dios está cumpliendo en nuestro día. He that loveth his brother abideth in the light. El que ama a su hermano permanece en la luz. Oh, I like him. We go fishing and we barbecue and we. Oh, a mí me agrada tanto este hermano, vamos a pescar juntos, tenemos nuestras parrilladas cada cierto tiempo. That's not what that is looking at. A eso no es a lo que se refiere. He that loveth his brother based on the revelation that they're both looking at. El que ama a su hermano basado en la revelación que ambos están viendo. Basically, that's how you have to look at that. Así es como lo tiene que leer, básicamente. Your brother or your sister is not everybody that says I love Jesus. Su hermano o su hermana no son todos aquellos que automáticamente dicen yo amo a Jesús. We like to presume that, but Mucha gente le gusta asumir eso, over time you find out it's not necessarily true. pero después de cierto tiempo usted se da cuenta que eso no es necesariamente verdadero. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Does not mean he can't make a mistake. Eso no significa que esa persona no comete errores. Does not mean that he can't sin. No significa que esa persona no peca. But over the will and the plan of God, he will play his part. Pero a través del tiempo y dentro de la voluntad de Dios, esa persona va a cumplir, jugar un papel o tener una parte en ese, un rol que jugar. He will. He that hateth, verse 11, but Versículo he 11. that hateth his brother is in darkness, Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, based on the fresh word of God that's on ground in your day. basado en la palabra fresca de Dios que ha venido durante su día. That's what that's referring to. A eso es a lo que se está refiriendo esa parte. And walketh in darkness and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Dice, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. And let's go to the Gospel of John. Vamos al Evangelio de Juan. Gospel of John. El Evangelio de Juan. Last time we ended chapter 14. La última vez terminamos en el capítulo 14. And the last verse, as I said earlier, of chapter 14 of John is, Y el versículo que vamos a leer ahí del capítulo 14 de Juan. but that the world may know that I love the Father. Dice, para que el mundo sepa que yo he amado al Padre. That the world may know that I love the Father. Para que el mundo sepa que yo he amado al Padre. And what a statement. ¿Ve usted qué declaración tan grande? That the humility in that statement. La humildad que hay en esa declaración. El hermano está hablando del versículo 31, dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre. Humility is, as we all know, is a good quality to have. Todos sabemos que la humildad es una buena cualidad que alguien puede tener.
Jesus had it beyond understanding. Jesús tuvo humildad más allá de nuestro entendimiento. And the authority that he had with him, Y la autoridad que él tenía en él, rebuking the winds and the tides and reprendiendo a las olas y los vientos, raising the dead and all that he did, levantando a los muertos y todo lo que él hizo, because he loved the Father. todo porque él amaba al Padre. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, he's basically heading for the cross. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Ve, aquí él estaba yendo rumbo a la cruz. Chapter 15. Ahora vamos a leer del capítulo 15. I am the true vine, Yo soy la vid verdadera and my Father is the husbandman. y mi Padre es el labrador. And we kind of understand what that means. Ya sabemos de qué se trata esto. I am the true vine, and my Father is the husbandman. If we Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. understand a little bit about nature and how things work, Podemos entender esto de la manera en que la naturaleza trabaja y cómo todo eso se mueve. every branch in me that beareth not fruit, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, en inglés dice toda rama, he taketh away. lo quitará. And every branch that beareth fruit, he purges it, Y toda rama que lleva fruto la limpiará, that it may bring forth more fruit. para que lleve más fruto. And fruit here, as we all know, El fruto del que está hablando aquí, y esto ya lo sabemos todos, fruit is not something, it's seasonal. sabemos que el fruto es algo que viene por temporadas. There is a time for it. Hay un tiempo para eso. And when we're referring to the will and the plan of God, Y cuando nos referimos al plan y a la voluntad de Dios, fruit is what your life bears el fruto se está refiriendo a lo que su vida está produciendo concerning that fresh word concerniente a esa palabra fresca that's on ground. que está sobre la tierra. It's not so much as the bygone word, although that is included. No se está refiriendo a la palabra del pasado, aunque parte de ese fruto está incluido ahí, Within your revelation, porque ahora eso es parte de la revelación que usted tiene. fruit is what your life bears El fruto se está refiriendo a lo que su vida está produciendo concerning the will of God, the word of God that's on ground. concerniente a la palabra de Dios y a su voluntad para el día de hoy. Because as you have received it, Porque cuando usted la recibe, you have a spot within that people, within that body. usted recibe o obtiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo. If you're born again, you're automatically in the body. Si usted ha nacido de nuevo, usted automáticamente es parte del cuerpo. If you're born again, you have a spot. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene un lugar. And you can only fulfill the potential that's in that spot Y usted solamente podrá cumplir el nivel o el potencial que se encuentra dentro de ese lugar as you receive the word of God for your day. conforme usted recibe la palabra de Dios para su día. This is so wonderful. It's Esto es tan maravilloso so simple. y a la misma vez tan simple. Bearing fruit. El dar fruto. We bear fruit Nosotros damos fruto every time we fellowship. cada vez que tenemos comunión. We do. Sí, lo hacemos. Because there's a common
understanding, there is a common revelation, Porque hay un entendimiento común entre nosotros, una revelación común. and we're bearing fruit to each other. Y estamos dando fruto el uno al otro. Because nobody knows it all. Porque no hay nadie que lo sepa todo. Nobody has it all. No hay nadie que lo conozca todo. You can take, quote unquote, the least brethren, Usted podría tomar al hermano más bajo, podríamos llamarlo así. and he can say something, you say, wow, I never thought of that before. Y ese hermano puede decir algo que lo hace pensar a usted y usted dice, oh, wow, yo no había pensado en eso de esa manera antes. And it expands your understanding. It Y eso viene y expande su entendimiento, expands your revelation. expande su revelación. Fellowship should always have the effect of expanding La comunión siempre debe de tener el efecto de expandir and edifying your revelation. y edificar su revelación. If it does not, Si no lo está haciendo, whatever you're fellowshipping is in the negative part of sin importar en qué comunión usted se encuentre, eso solamente es parte de lo negativo the will of God. que está en contra de la voluntad de Dios. How many? ¿Cuántos entienden? Esto no es algo muy difícil de entender. We just got to be who we are. Simplemente debemos de ser quienes somos. Don't try to be anybody else. Just No trate de ser alguien más. be who you are. Solamente sea usted mismo. And you will fulfill that spot in Y the usted cumplirá el trabajo o la posición que le ha sido asignada en ese lugar, body of Christ. dentro del cuerpo de Cristo. And whatever is required of you Y cualquiera que sea la cosa que le sea requerida a usted, will be there. se cumplirá, usted dará fruto de ello. And most of life is it's just living. La mayor parte de la vida simplemente es vivirla. I look back on 50 some years of my life. It's just been living. Yo volteo a ver al pasado, 50 años atrás, y solamente he estado viviendo mi vida. Nobody feels like I've done these wonderful things for God. Yo no creo que la mayoría de las personas puedan decir, oh, en el pasado yo he hecho estas grandes obras por Dios, I don't para feel Dios. that way. Yo no me siento de esa manera. I don't feel like I've done much of anything at all. Yo ni siquiera siento que he hecho lo suficiente en ninguna de esas áreas. Even Brother Branham, how God used him. Inclusive el hermano Branham, mire cómo Dios lo usó a él. Brother Branham said, I'm getting old. I haven't done anything for the Lord. El hermano Branham dijo, estoy envejeciendo y no he hecho nada para el Señor. Because it's not the person, it's the will of God. ¿Ve? No se trata de la persona, se trata de la voluntad de Dios Playing itself out. y de su palabra cumpliéndose por sí misma. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. You are clean by the word which I've spoken unto you. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. They have received that word, and it has separated them Ellos recibieron esa palabra y los separó from the religious crowd, de entre esos grupos religiosos, from the religious ideas and de entre esas ideas religiosas, doctrines and everything that plays itself out. doctrinas y todo eso que está allá afuera. You are clean through that word. Él les está diciendo, ustedes estáis limpios ahora por esta palabra. It means you've separated yourself for the will of God. Lo que significa es que ellos se habían separado para la palabra de Dios, para su voluntad. Where I go with that, A donde quiero llegar con esto God has separated the Moncton Assembly es que Dios ha separado a esta asamblea de Moncton for the will of God. para su voluntad. He has. Él lo ha hecho.
Is there any doubt in anybody's mind? ¿Existe alguna duda en la mente de alguien aquí? Time has gone on long enough El tiempo suficiente ya ha pasado that which is negative toward the will and the plan of God is not part of the bride. todo aquello que está siendo negativo se está parando en contra del plan y de la voluntad de Dios y no es parte de la novia. Okay, verse 4, abide in me. Versículo 4, permaneced en mí. That means to continue in your revelation. Eso significa continuar en la revelación de Dios. Abide in me. Permaneced en mí. Continue in your revelation. As God puts it on ground, Continúe usted en esta revelación conforme Dios la siga trayendo aquí a la tierra. abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except you abide in me. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, and I in him, the same bringeth forth much fruit. este llevará mucho fruto. And that much fruit, again, is not being goody-goody. Y se lo repito, ese fruto no significa ser alguien bastante bueno que nunca comete errores. We should be goody-goody. All that's in us. Sí, debemos de tratar de vivir una vida santa para Dios, siempre tratando de alcanzar el ejemplo de We Jesús. should try to live a life that's respecting the laws Debemos de vivir una vida que respeta las leyes that God has laid out. que Dios ha dejado. But the fruit he's referring to is Pero el fruto al que se refiere aquí mostly what comes out of your mouth, es más que nada aquellas cosas que salen de su boca, whether it be in favor of the will and the plan of God, or cosas que van a estar a favor del plan y de la voluntad de Dios, whether it's, well, I believe some things. o cosas que quizás usted diga, bueno, solamente creo algunas cosas de lo que ellos predican. That doesn't come out of the mouth of a bride. Cosas así no salen de la novia de la boca de alguien que sea parte de la novia. Those words, oh, I believe some things that Moncton teaches. El hablar de esa manera, yo creo en algunas cosas de lo que predican allá en Moncton, en Canadá. That's not a bride. Esas personas, la novia no habla de esa manera. That will go nowhere. Eso no lo va a llevar a usted a ningún lado. It's not even possible, Ni siquiera es posible que la novia hable de esa manera. because the scriptures is not written that way. Porque la palabra de Dios no está escrita de esa manera. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. El que, dice, el que en mí permanece y yo en él lleva mucho fruto. I want to bear fruit of the will of God. That's Yo quiero dar fruto de la voluntad de Dios. what my desire is. Ese es mi deseo. If a man, verse 6, abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. What? Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano o como rama y se secará. Y lo recogen y lo echan fuera en el fuego y arden. What does that tell you about the negative part of the will of God? ¿Qué nos está mostrando esto de la parte negativa que está en contra de la voluntad de Dios?
This can't be any plainer. Yo creo que esto no puede ser más simple y más claro. If ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. According to the will and the plan of God, the time that you're in. ¿Ve? Si usted lo pide de acorde al plan y a la voluntad de Dios en el tiempo en el que usted está viviendo. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Contradicting the will of God is not bearing fruit. El pararse a contradecir la voluntad de Dios no es dar mucho fruto. You cannot tell God some of the things you say is okay, other things is basically what you're doing. Usted no puede pararse a decirle a Dios, algunas cosas de las que tú dices están bien, pero otras no tanto. Usted no puede hacer eso. Because God does not leave this in the dark. Porque Dios no esconde esto en algún lugar oscuro. Does not leave it so that it's questionable. Él nunca ha dejado su palabra para que usted tenga duda alguna de ella. If you have the Spirit of God Si usted realmente tiene el Espíritu de Dios on board, God will definitely show you what His will. dentro de usted, entonces Dios definitivamente le mostrará cuál es su voluntad para este día. The magnet inside of you will be attracted to that. Ese imán, ese magneto dentro de usted inmediatamente será atraído hacia esa palabra de Dios. As it plays itself out, as it includes certain people, ¿Ve? Cuando ella empieza a cumplirse, cuando esa palabra de Dios empieza a atraer a cierto grupo de personas, includes certain things, ¿ve? Esa palabra incluye ciertas cosas también. I like the fact that Jason Bright's coming in a few days here. A mí me agrada mucho el hecho de que el hermano Jason Bright estará visitándonos en unos cuantos días. If we sat here and all nervous, I hope he doesn't say anything. Si todos nosotros estuviéramos aquí sentados, nerviosos, pensando, espero que ese hermano no diga nada inapropiado o nada malo. His revelation expands. No, su revelación viene y expande lo que ya sabemos. Expands everything. Viene y expande todo. I believe he's called to do what he's doing. Yo creo que el Señor lo ha llamado para hacer lo que Él tiene que hacer, o lo que Él está realizando. I like Jason Bright, but I don't like you guys. A mí me cae bien el hermano Jason Bright, pero ustedes no tanto. That's the negative part of the plan of God. Ahí está la parte negativa en contra del plan de Dios. You cannot talk like that. Usted no puede hablar de esa manera. I mean that with all my heart. Y yo estoy siendo muy sincero, con todo mi corazón, cuando le digo esto. I like Jason Bright, but I don't like you guys. A mí me agrada el hermano Jason Bright, pero ustedes no. It's what it all comes down to. Al final, eso es a lo que llega todo esto. You cannot do that. You will not get by with that. Usted no puede hacer eso. No podrá salir adelante actuando de esa manera. If time stands long enough, Si el tiempo dura lo suficiente, it'll be manifested so that we can all see it. Todo eso será expuesto, manifestado, y todos lo vamos a poder ver. It will. Así será.
Verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue in my love. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. He has just said, keeping the commandments of God is continuing in his love. Ve, él acababa de decir, el guardar los mandamientos de Dios es permanecer en su amor. Keeping the revelation for your time. El mantener o cuidar esa revelación para su tiempo. If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. What a beautiful picture. What a simple picture Qué fotografía tan más hermosa y tan simple. that is. And that should put rest in our souls. Eso debería de dar descanso a nuestras almas. It's not. Verse 11, these things have I spoken unto you, that my love, my joy, might be in you, and that your joy might be full. I love Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. that. Ve, a mí me gusta mucho eso. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends if 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. ye do whatsoever I command you. In 2025, Si lo hacen en este año 2025. Jesus is commanding the body of Christ today. Jesús le está comandando o ordenando, instruyendo al cuerpo de Cristo el día de hoy. That's what Jesus is referring to. A eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús aquí. You are my friends if you do whatsoever I command you. And again, I'll say, Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os he mandado. Jesus has given certain commands. Y se lo repito, Jesús ha dado ciertas órdenes. And it has to come through a servant. Y ellas tienen que venir a través de un siervo. That's the way it comes. Así es como ellas vienen o son entregadas. Verse 16. Versículo 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth good works. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis buenas obras. Bring forth fruit. No, dice para que llevéis fruto, Fruit for your time. fruto para su tiempo, The will and the plan of God for your time. el plan y la voluntad de Dios para su tiempo, And that your fruit should remain. y vuestro fruto permanezca, So that what comes after you can build on it. para que aquellos que vengan después de usted puedan construir encima de eso. That your fruit should remain, that what comes after you can build on it. Dice para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Ve? Para que aquellos que vengan después de usted puedan construir encima de ese fruto. Brother Jackson's revelation didn't contradict Brother Branham's. La revelación del hermano Jackson no contradijo la del hermano Branham. The revelation today does not contradict Raymond Jackson's ministry, does? La revelación del día de hoy no contradice el ministerio del hermano Jackson. ¿Acaso lo está haciendo?
that your fruit should remain. Dice para que vuestro fruto permanezca. This revelation on ground right now Esta revelación que está aquí sobre la tierra en este momento will remain. permanecerá. And that angel that's coming down, Y ese ángel que va a venir acá abajo, he'll judge you based on that. él lo va a juzgar a usted basado en esa revelación. He will. Él lo hará. He's not going to pick at your life. Oh, you kicked the dog and Él no se va a poner a analizar su vida y decir, oh, tú le diste una patada al perro, you. tú hiciste esto o aquello. What have you done with the revelation of the will of God, the ¿Qué has hecho tú con la revelación de la palabra de Dios? Word of God? ¿Qué has hecho tú con su palabra? I believe some things. Oh, bueno, yo creí en algunas cosas, creo en algunas cosas. That will not fly. Eso no va a ser suficiente. Again, when you say that, whoever says that, Se lo repito una vez más, quien quiera que diga eso, they're just identifying themselves. eso simplemente los está identificando a ellos. And that's what the will of God does. Y eso es lo que hace la voluntad de That's Dios. what the Word of God does. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Identifies everything, Identifica todo, both positive and negative. a lo negativo y a lo positivo. That your fruit should remain, and that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another. Dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Sí, que os améis unos a otros. Verse 20. Versículo 20. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my sayings, they will keep yours also. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. And that has, in our lifespan, that has played itself out. Y durante toda nuestra vida esto se ha cumplido una y otra vez. Those words, the words that Jesus speaks are absolutely accurate for Las palabras que Jesús habló son completamente certeras all time. por el resto del tiempo. They are. Lo son. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. In 2025, that's how you have to look at that. En este año 2025, así es como usted tiene que ver esto. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. When Brother Branham was on ground, everybody rejoiced and it was wonderful. Cuando el hermano Branham estuvo sobre la tierra, todos se regocijaban y era algo maravilloso. That God has raised up a ministry of that way and the word of God they brought. Ve la manera en que Dios levantó un ministerio y cómo Él comenzó a traer su palabra. But when God took him off the scene Pero cuando Dios se lo llevó de la escena and raised up another voice, y Él levantó a otra voz, another servant, a otro siervo, the criticism
that come against the new servant Las críticas que vinieron en contra de ese nuevo siervo exposed their sin. expuso su pecado. It's a sin of unbelief. We know that. Este es el pecado de incredulidad, ya lo sabemos. It's not kicking the dog and all that. No es el pecado de que usted le dio una patada al gato o algo así. It's the sin of unbelief. Es el pecado de incredulidad. Had God not raised up Raymond Jackson Si Dios no hubiera levantado al hermano Jackson with a fresh revelation, con una revelación fresca, you would not see that sin of unbelief, if I may say it that way, usted no hubiera visto ese pecado de incredulidad. ¿Ve? Podemos ponerlo de esa manera. that most of the Branham people were carrying. Que la mayoría de los seguidores del hermano Branham han cometido. If I had not come and spoken to them, Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado a ellos, they would not have sinned. no tendrían pecado. But now that I've spoken, Pero ahora que les he hablado, they got no cloak. ya no tienen vestimenta que los cubra. For who? Who is that exposing to? God don't need to know these things. He already knows it. ¿Ve? ¿A quién está exponiendo todo esto? Dios no necesita nada de esto, Él conoce todas las cosas. The reason it's exposed is so the body of Christ can look at it and say, I ain't following that guy. El motivo por el cual ellos están siendo expuestos es porque la novia necesita ver a esas personas y decir, ellos han sido expuestos, yo no necesito seguir a ese hombre. That's the reason God does it. Ese es el motivo por el cual Dios hace eso. He brings a fresh word and, oh, that's just his idea. Dios trae una palabra fresca y estos hombres se paran y dicen, oh, esas solamente son ideas de hombre. He's trying to make a name for himself. Ellos están tratando de hacerse famosos. You just exposed yourself. Ve, en ese momento usted se expuso a sí mismo, mostró quién realmente usted es. That's what the Word of God does. Eso es lo que hace la palabra de Dios. In this time, 2025, En este tiempo, en este año 2025, the Word of God, the will of God exposes everything. la palabra de Dios, su voluntad viene y lo expone todo. I want to bow my will to the Word of God, the Yo quiero inclinar mi voluntad hacia la voluntad de Dios, will of God for this time. su voluntad para este tiempo. He that hateth me hateth my Father also, based on the words he spoke. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, basado en las palabras que él habló. The revelation of this hour is the same principle La revelación de esta hora es el mismo principio at play. que se está cumpliendo. He that hateth me hateth my Father also. If El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. you hate the Word of God today, Si usted odia la palabra de Dios para este día, the Scripture uses the word hate. ahora aquí las escrituras utilizan la palabra odiar. But if you're not embracing it, bearing fruit of it, Y si usted no está abrazando esa palabra o dando fruto de ella, it just shows what's motivating your life. esto simplemente muestra cuál es el motivo detrás de su vida. He that hateth me hateth my Father also. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. He that hateth the Word of God for today. Aquel que odia la palabra de Dios para el día de hoy, Jesus is using the word hate. aquí Jesús está usando la palabra odiar. He's not going to end up well. Esa persona no va a terminar bien. Let's just go to chapter 17. I want to go to another subject later, but Vayamos hacia el capítulo 17. Yo quiero entrar en otro tema más adelante. just want to. This has been on my mind for a long time, and I just Y solamente quiero terminar con esto porque es algo que ha estado en mi mente desde hace mucho tiempo atrás.
feel like I want to finish it. pero pienso que ya es momento de terminar con este tema. There's certain, in the natural, certain things play themselves out, and in a spiritual sense, it's the same way. Ve, en lo natural muchas cosas se cumplen en cierto tiempo y lo mismo ocurre en el plano espiritual. There's certain things that I have to honor in my thinking. Hay ciertas cosas que yo tengo que honrar en mi manera de pensar. If I'm going to build a building, I have to honor certain mathematical realities. Si yo voy a construir un edificio, es mejor que honre ciertas verdades matemáticas. 2 and 2 is 4. 2 más 2 es 4. 5 won't work. 3 won't work. Número 5 no funciona en esa ecuación y tampoco el número 3 o 4. And Perdón, el número 3. because if you don't honor those principles, that building is not going to stand. Si usted no honra esos principios, ese edificio se puede venir abajo. That building is. You have to honor certain principles Ese edificio no va a permanecer estable. Ve, usted necesita honrar ciertos principios that keep that building together. And que hacen que ese edificio permanezca firme, de pie. spiritually, the bride of Jesus Christ will honor the principles, the Word of God for its day. And Y lo mismo ocurre con la novia de Jesucristo. Ella va a honrar esos principios de la palabra de Dios para este día. that building will stand. Y de esa manera ese edificio permanecerá firme. Paul called himself a wise master builder. Pablo se llamó a sí mismo el perito arquitecto de un edificio. Verse 1, chapter 17. Vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 17. Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. And those are Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. outstanding words. Esas son palabras impresionantes. Because he's right, probably the day before the crucifixion. Yo creo que él dijo esto el día antes de que fuera crucificado. He's saying, glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. The crucifixion of Jesus Christ, the resurrection, is the most consequential event La crucifixión del Señor Jesucristo fue el evento más crucial that ever struck this planet. que ha ocurrido en la vida de este planeta. You cannot overstress the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. You can't. Usted no puede imaginarse la importancia que tuvo la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Overstress that. ¿Ve? No, yo creo que no puedo explicarlo lo suficiente qué tan importante es. As thou hast given him power over all flesh, that he may give eternal life to as many as thou hast given them. And this is life eternal, that they might know thee. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. The only true God, and I love that. Dice el único Dios verdadero. ¿Ve? Y a mí me gusta mucho eso. Jesus served the only true God. Jesús le sirvió al único Dios verdadero. Whatever other God the world makes up, Cualquier otro Dios con el que salga o el mundo nos quiera ofrecer is not the true God. no es el verdadero Dios. Jesus served the only true God. Jesús sirvió al único Dios verdadero. And Jesus Christ, whom thou hast sent, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me
with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. And I know the Trinitarian mind says that Jesus pre-existed in the past and all of that. Yo sé que la mente trinitaria nos ha dicho que Jesús preexistía antes de que el tiempo existiera y todo eso, That's the glory he had. y que esta es la gloria que él tenía. And can we imagine? We only got words. And Podemos imaginarnos, nosotros solamente hemos recibido palabras. words fall so short because En realidad las palabras no alcanzan, God is beyond words. porque sabemos que Dios va más allá de las palabras. I can use the most educated word that anyone could ever use. Yo podría usar la palabra más educada que alguien hubiera usado en algún momento. And God is way, way beyond that. Y aún así sabemos que Dios va más allá que eso, Because he's not human. porque Él no es humano. God is an invisible spirit. Dios es un espíritu invisible. It's not even possible to comprehend. Ni siquiera es posible comprender. The words don't cut it. Las palabras no son suficientes. But if I can use these human words, can you imagine God Pero si yo puedo usar estas palabras humanas, imagínese usted a Dios. before Jesus was ever born? De qué manera Él se expresó de Jesús antes de que Él naciera. And his thoughts was, one day I'm going to have a son. Sus pensamientos en aquel tiempo, él dijo, un día yo tendré a un hijo. That was good. That thought tickled. Ve, ese pensamiento fue bueno, fue algo que le gustó bastante a Dios. If I may use human terms, Ve, y yo solamente me puedo expresar acerca de eso en términos humanos. that thought was pleasant Ese pensamiento que Dios tuvo fue algo placentero to the mind of God. en la mente de Dios. One day I'm going to have a son. His name is Jesus. Un día voy a tener un hijo y su nombre va a ser Jesús. He ain't going to fail. Y Él no me va a fallar. So when Jesus said, glorify thou me with the glory that I had with you before the world was, Entonces cuando Jesús dijo, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera, he's referring to that good feeling. Él se estaba refiriendo a ese buen sentimiento o esa buena idea que Dios tuvo. If I may say that. Ve, podríamos expresarlo de esa manera, That God, the invisible spirit, de que Dios, ese gran espíritu invisible, that's what Jesus is tuvo tal idea. referring. He's not talking about pre-existing. A eso era lo que se estaba refiriendo Jesús. Dios no estaba hablando de la preexistencia de Jesús. I have manifested, verse 6, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Put that in 2025. Aplique usted eso al año 2025. I have given them and they have kept thy word. And Dice, y ellos han guardado tu palabra. basically, this whole plan of God is based on whether you will keep the words of God that is guiding the body of Christ. Todo el plan de Dios está basado en esa simple acción. Si usted va a guardar la palabra de Dios para el tiempo en que Él ha traído a este planeta. That's what that angel will be looking at. ¿Ve? Y eso es en lo que se va a enfocar ese ángel. Lo que ese ángel va a ver si usted ha guardado la palabra de Dios para este día.
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee, for I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. For I have given, read that again, for I have given them the words. Voy a leer eso una vez más, dice, porque las palabras que me diste les he dado. Which thou gavest me, and they have received them. Y ellos las recibieron In 2025. en el 2025. And have known surely. Y han conocido verdaderamente. We know surely Sabemos verdaderamente about the will and the plan of God. cuál es el plan y la voluntad de Dios. If the early disciples knew it, Si esos primeros discípulos lo sabían, the bride knows it today. entonces la novia también lo sabe el día de hoy. And have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou hast sent me. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. And put it in our day. This is amazing, amazing words that Y si ponemos eso, lo aplicamos a nuestro día, nos damos cuenta que estas son palabras grandiosas Jesus is saying. que Jesús estaba hablando. Because he better be, he's coming close, he's going to the cross, he's got no more time. If he's Ve, su tiempo se estaba cortando, él estaba a punto de ir a esa cruz, ya no le quedaba más tiempo. going to say something, now's the time. Si él necesitaba decir algo, ese era el momento de decirlo. Verse 9, I pray for them, I pray not for the world. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. That's amazing. Oh, we should pray for everybody. Eso es maravilloso. Y hay personas, inclusive en este tiempo, que dicen, debemos de orar por todos. Well, there's Bueno, some truth in that. existe cierta verdad en eso, Jesus said, I pray not for the world, pero ¿qué está diciendo Jesús? Él dijo, no ruego por el mundo, but for those that thou gavest, those sino por aquellos que me diste, who will embrace the will of God for their time. aquellos que han abrazado la voluntad de Dios para su tiempo. That's who Jesus is praying for. Por esos era por los que Jesús estaba orando. Not for the ones that say, I believe some things. No por aquellos que se paran y dicen, yo creo en algunas cosas. I pray for them, I pray not for the world, but for them that thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Down to verse 14. Ahora vamos a ir hacia el versículo 14. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world. Les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Even as I am not of the world. Read that again. I have given them thy word, and Les voy a leer eso una vez más. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. the world hath hated them. Los odió, dice en inglés. That's amazing. Eso es sorprendente. And I like to put in that word religious world. Y a mí me gusta agregar esa palabra ahí que dice religioso, el mundo religioso. Not the down and outer on the street. No aquellas personas que están perdidas en pecado allá caminando por la calle, But the religious world. pero el mundo religioso.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. The religious evil that ¿Ves? El mal religioso. would contradict the will and the plan of God. Ese mal que se para a contradecir el plan y la voluntad de Dios. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. And I'll say again, Se lo voy a repetir una vez más. Moncton Assembly has been sanctified La asamblea de Moncton ha sido santificada by the will of God. por la voluntad de It Dios. has. Sí, lo ha sido. And I'm not saying anything negative about any other assembly. Y yo no estoy aquí diciendo nada negativo en contra de ninguna otra asamblea. I just know that God has sanctified this assembly Yo solo sé que Dios ha santificado esta asamblea for the will of God. para su voluntad. As thou hast sent me into the world, even so I also send them into the world. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. And for their sakes I sanctify myself, that they might be sanctified through the truth. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. God has sanctified this assembly by the word of God, Dios ha santificado a esta asamblea por su palabra, by truth. That's, por la verdad. I'm gonna quit. Y yo creo que con esto ya voy a terminar. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. And we are a result of that. We Y nosotros somos un resultado de eso. are a product of the people that have believed because of their word. Nosotros somos un producto de esas personas que creyeron por las palabras que ellos hablaron, The word of the early apostles. por esa palabra de esos primeros apóstoles. It's so amazing when you read the New Testament. Es bastante sorprendente cuando usted lee el Nuevo Testamento, The writers, the apostles that are writing, los escritores de estos evangelios, de estos libros, esos apóstoles que cuando ellos escribieron estas they're palabras, not scratching their head and saying, boy, I hope I can say that just exactly like Jesus said it. ellos no estaban rascándose la cabeza diciendo, oh, realmente espero poder registrar estas palabras exactamente como Jesús las habló. And I can't remember how he said that. Y no estaban ahí diciendo, oh, se me olvidó, de qué manera lo dijo exactamente, no lo recuerdo. They're not wrestling that way. Ellos no estaban batallando con eso. They have a revelation of the will of God. Ellos habían recibido una revelación de cuál era la voluntad de Dios. The will of God allows them to express it in their own. La voluntad de Dios les permitía expresar ese mensaje en sus propias palabras, Understanding. con su propio Some entendimiento. will have more understanding than others. Sabemos que unos tenían más entendimiento que otros. Believe on me through their word, that they all may be one. Dice, sino por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Believing the same thing. En otras palabras, creyendo la misma cosa. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may know, may believe that thou hast sent me. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. And the glory which thou hast given me, I have given them, La gloria que me diste yo les he dado, that they may be one even as we are one. para que sean uno, así como nosotros somos uno. That is so amazing. Eso es tan maravilloso.
If we look, because this body is going to be one Porque este cuerpo va a ser uno. in the end. Al final lo será. It's going to be one. Va a ser uno. I'm going to quit. Ya con esto voy a cerrar. Your natural life, when you live your life, En su vida natural, cuando usted vive su vida, no matter what age you are, sin importar qué edad usted tenga, you discover certain things. usted descubre ciertas cosas. You either figure it out or somebody tells you, Usted se da cuenta de eso o alguien se lo hace saber or something. You o ocurre algo. discover a certain natural truth. Usted empieza a descubrir ciertas verdades naturales And you know it's true. y usted se da cuenta de que eso que usted descubrió es la verdad. All your decisions afterward Y todas las decisiones que usted toma después de ese momento is based on that. se basan en esa verdad que usted descubrió. Spiritually speaking, that's true. Can't. You're in the negative part of it. Y hablando espiritualmente, ocurre lo mismo. Heavenly Father, Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, thank you for this time. Thank you for your goodness and mercy to us. gracias por este tiempo, gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros. Dismiss your children with your blessing. Be Te pido que lleves a tus hijos con tu bendición, with each one. que seas con cada uno de In ellos. the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.